Bueno, ya estoy instalado cómodo, ¿sí? Como corresponde, acá en el living de Zona Cero. Hoy los invitados van a estar a través de la pantalla, a través de la videollamada. Así que yo hoy estoy acá muy cómodo disfrutando de estos sillones gentileza de Bosqueto. Pero vamos con el primer invitado, ¿sí? El primer invitado que tenemos en esta noche de martes. Un invitado que se puede decir que tiene una vida de película. Por lo menos lo va a tener. Creo que pronto, ¿no? Por lo pronto tiene una vida de libro. El libro se llama Habana 505 y le vamos a preguntar a él, ¿qué es Habana 505? Bienvenido desde Miami, Fernando Pruna Bertot, el gusto de poder charlar contigo. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muy bien, ¿qué es Habana 505? Habana 505 es la dirección de una propiedad que le pertenecía a mis abuelos en La Habana Vieja, en Cuba, y es la donde se iniciaron las conspiraciones en contra del actual régimen comunista de Cuba. Y por eso lleva el libro ese nombre. Bien, y como decíamos, le contamos, y quiero que lo hagas vos, ¿no? Puntualmente. Fernando Pruna viene de una familia rica, acomodada, en La Habana de Fulgencio Batista, ya desde entonces, una familia de empresarios, educado en Estados Unidos, y en un momento, cuando vino o llegó la revolución de Castro, tomó las armas en contra de Fidel Castro, justamente. ¿Cómo fue todo ese proceso? El proceso fue un proceso complicado y fue un proceso evolutivo. Cuando nos dimos cuenta de lo que venía en camino era una revolución comunista, pues estimamos que teníamos que tomar algún tipo de acción, y como no lo podíamos hacer a través de comicios, a través de elecciones normales, pensamos que teníamos que hacerlo con las armas. ¿Y cómo se pasa, como decían, de tener una vida, porque estamos hablando de tus 20 años, 20, 23 años, ¿cómo se pasa de tener una vida acostumbrada al jet set, a las noches de New York, a las noches de La Habana también, ¿no? Tener un buen pasar económico a lo que es la lucha armada y lo que fue después, que fue tu encarcelamiento durante 17 años en una cárcel del régimen castrista? No fue nada fácil. Fue un contraste enorme. Los acontecimientos se adelantaron y lamentablemente caímos en la red de la resistencia castrista y no fue nada fácil, porque las condiciones de las prisiones de Cuba son indescriptibles. Pero bueno, eso tardó tiempo, pues, porque al iniciarse el proceso estuvimos mucho tiempo, o por lo menos algún tiempo, presos, por ejemplo, en la fortaleza de la Cabaña, donde traté de escaparme y lamentablemente fracasé. Y además de eso, posteriormente, pues me trasladaron a una prisión de máxima seguridad en el Castillo del Príncipe, y de ahí sí pude evadirme y organicé la resistencia en lo que es la ciudad de La Habana y en la provincia de La Habana, hasta que me amplié coordinadamente como coordinador nacional de un movimiento contrarrevolucionario. Toda esta vida, todos estos detalles que estamos recorriendo así de forma, son parte de lo que es el catálogo de toda la obra, ¿no? De Habana 505, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a decidir llevar toda tu vivencia
a un libro. Primero con un autor francés, pero después con modificar la propia versión del escritor francés con una versión propia. Eso fue muy interesante porque el amigo francés que escribió el primer libro, lo hicimos por teléfono, estuvimos conversando un proceso de casi 3 años conversando, y él trató de llevar una especie de narrativa paralela de lo que históricamente estaba sucediendo en Cuba. Y bueno, cuando el libro se escribe en francés, el primer libro, Habana 505, y yo le dije, vamos a traducirlo al español. Y él me dice, me parece una fantástica idea. Entonces conseguimos un traductor excelente en Barcelona, España, y empezó a traducir. Y yo le dije, tiene que mandarme los capítulos uno por uno. Y entonces cuando voy viendo los capítulos descubro que las fuentes históricas que él había citado eran fuentes comprometidas, porque lamentablemente, y esto también lo pude detectar que sucede en Sudamérica, la propaganda comunista en toda Sudamérica ha tergiversado los hechos hasta un punto en que la historia está completamente torcida y hay una representación que verdaderamente es falsa. Y entonces yo le digo al francés, oye, esto no lo podemos publicar en español porque me matarían a mí mis compañeros de prisión. Entonces me dijo, bueno, Fernando, agarra la pluma y escribe. Y me senté y edité el libro completamente y además le añadí 300 páginas. El libro tiene 700 páginas y en esa nueva versión en español sí viene la verdadera historia de Cuba, cómo fueron las cosas realísticamente. Es una historia totalmente verídica, sin exageraciones, sin ningún tipo de tratar de hacer propaganda o publicidad falsa, sino sencillamente, sinceramente, con la verdad basta. Y la verdad es terrible, es desgarradora. En tu juventud y antes de que llegue la revolución, tuviste un intento de participación política, ¿no? Y tenés un dato no menor, quizás una curiosidad hoy en día, pero no sé si la marca ha sido superada. Bueno, evidentemente no, porque el régimen no ha cambiado, pero en las últimas elecciones democráticas, quizás entre comillas esto, que propició Batista, vos fuiste el más joven candidato al Parlamento cubano, ¿es así? Fui el candidato al Congreso más joven de la historia de Cuba. Tenía 21 años cuando aspiré a ser congresista por la provincia de La Habana, la más importante de Cuba. Y en ese momento, sí, efectivamente fui el candidato más joven de toda la historia de Cuba, con 21 años. Bien, volvemos un poquito para atrás, porque también son datos de color, pero marcan el contraste que va a llegar ahora en minutos más cuando toquemos el tema. Pero quiero que le cuentes a la audiencia cómo era tu vida, y desde el bailar con Jacqueline Kennedy, el casi baile con Marilyn Monroe. Me gustaría que lo relatases vos. Lamentablemente el de Marilyn Monroe no pudo ser porque Joe DiMaggio no me dejó bailar con Marilyn, pero con Jackie Kennedy sí bailé en el Morocco de Nueva York. La vida fue color de rosa para mí. La primera etapa de mi vida fue color de rosa, gracias a Dios, porque la que vino después fue muy penosa y muy dolorosa y muy difícil. Pero la primera parte fue maravillosa y tuvo que ver con gente muy famosa, como las actrices francesas Denise Darcel, la cantante internacional Jacqueline François, la cantante también Elena Darcel, y múltiples más que fueron más que amigas mías, gente de verdad a quien quise mucho. Imagino que también debes haber frecuentado o conocido a un asiduo visitante de La Habana, como era Hemingway, ¿no? El escritor. No. Bueno, como no, Hemingway era amigo de mi papá, realmente, porque era un hombre ya mucho mayor que yo, ¿no? Pero muchas veces lo veíamos tanto
en el famoso restaurante Floridita que le llaman la cuna del daiquiri, ¿entiende? Pero también en su finca en San Francisco de Paula. Nosotros teníamos una amistad excelente en San Francisco de Paula que se llamaba Frank Steinhardt, que fueron de la gente que llevaron los ferrocarriles a Cuba y era muy amigo de Hemingway. Y cuando íbamos a ver a Steinhardt, nos llegábamos a la casa de la finca de Hemingway y lo visitábamos, y siempre muy afable, muy amable, con un trago en la mano. Bien. Normalmente. Bueno, estos son algunos condimentos de la vida color de rosa que transitabas en tu juventud. Sí. Luego vino la revolución, luego vino empuñar las armas también, y hubo una captura y un juicio que está documentado también, y una condena. Para vos, un inglés y un británico, perdón, un inglés y un estadounidense, y una persona que era tu novia. ¿Cómo fue eso? Bueno, déjame decirte que aparte de Habana 505, yo estoy en este momento, acabo de publicar un libro que se llama Antes del Después, que realmente es una traducción de una versión en inglés que se llama Before the After, que debe salir en la próxima semana, debe publicarse y debe estar listo para ser distribuido por Amazon aquí internacionalmente. Before the After, y Antes del Después, que viene en español también, es una nueva versión que amplía la versión histórica del proceso cubano, cómo fueron las cosas durante la etapa antes de la revolución, cómo llega la revolución, por qué Fulgencio Batista, el llamado dictador cubano, que estaba, por qué se tuvo que ir, por qué se fugó, por qué se fue, quién hizo que se fuera y por qué llega Fidel Castro al poder. Todo eso está explicado en esta nueva publicación que ya salió en español, pero que va a salir en esta semana en inglés. Con respecto al juicio, el juicio fue porque yo fui el jefe de las guerrillas en las montañas de Pinar del Río, en Cuba. Y en ese juicio, pues se me condenó a muerte. Me estuvieron pidiendo la pena de muerte durante 24 horas. Y bueno, a mí y a mi compañero más cercano, Austin Young, entiende que después fue acusado de ser agente de la CIA, pero yo realmente en aquel momento no sabía ni que la CIA existía, para ser sincero con ustedes, hace muchos años de esto, entiende, y no sé si es verdad que lo fue o no lo fue, pero a través de él sí recibimos ayuda del gobierno americano, que trató de tirar armas y brindarnos equipos y pertrechos de guerra para poder pelear. Entonces, al ser arrestado en las montañas de Pinar del Río, que por cierto es muy interesante, porque la persona que me arresta en Pinar del Río, la persona que me agarra preso, resultó ser que después se puso a conspirar en contra de Fidel, y yo lo esperé y lo abracé y lo recibí en Isla de Pinos, en la prisión, en el presidio de Isla de Pinos, que se llama el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos, y allí recibí al primer teniente Vicente Martínez, que fue el hombre que me había arrestado a mí en las montañas de Pinar del Río. Y por ese arresto, pues me condenaron a muerte a mí y a Austin Young, pero gracias a Dios hubieron intervenciones por parte de estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde yo estudié, y también hubieron otras influencias de enorme importancia a través de familiares míos que tenían amistad con Celia Sánchez, que era quizás la mujer más poderosa de Cuba en la época de Fidel Castro, y el caso fue que me conmutaron la sentencia y me bajaron la sentencia de muerte a 30 años de prisión, tanto a mí como a Austin Young. Posteriormente, Young tuvo la... Sí. No, por favor, continúa. Posteriormente, el gobierno americano sacó a Young, que estuvo preso unos 3 años y medio, tanto a Young como a Peter Lambton. Peter Lambton era súbdito inglés y también compañero de Austin Young.
todos eran asistentes militares míos en las montañas, y los dos lograron salir en libertad unos 3 años después. Lamentablemente eso no tuve yo la suerte de que me pudieran sacar a mí, yo tuve que permanecer preso 17 años. En esos 17 años de reclusión, ¿fueron siempre en el mismo lugar? No, fueron en distintos lugares, y no solo eso, en una ocasión hasta me soltaron, pero no me dejaban salir de Cuba. Ajá. Es más, me soltaron y me volvían a coger preso, y me metían otro año más, y me soltaban y me volvían a coger preso. En total fui arrestado 5 veces distintos en ese proceso de 17 años, y estuve en prisiones desde Pinar del Río, La Habana, Matanzas, y dentro de esas provincias en múltiples prisiones y campos de concentración como los hay en Cuba. Hay 2 datos que tengo que quiero preguntarle si es verdad. En esos 17 años, uno, si lo habían sentenciado al pelotón de fusilamiento y fueron un par de simulacros justamente de fusilamiento por los que tuvo que pasar. Y la otra pregunta es si también, si es verdad, que en uno de esos encarcelamientos estuvo 2 años parado. De pie, me refiero. No, la segunda no es verdad. No estuve 2 años parado en ningún momento. En lo que respecta el simulacro de fusilamiento, eso sí es verdad. Lo que sucedió fue que, estando condenados a muerte, Austin Young y yo, en lo que se llama la última etapa antes de que te fusilen, es decir, inclusive vimos llegar hasta los sarcófagos, las cajas de muertos nos las pusieron al lado de la celda, y vino el cura para darnos los últimos sacrilegios o sacramentos, perdón. Sacramento. Cuando estábamos en ese proceso, estábamos planificando una fuga, nosotros, Austin y yo, dentro del propio lugar donde nos iban a fusilar. Era el centro de un regimiento militar de Pinar del Río, el más importante regimiento militar de Pinar del Río, y nos tenían en lo que se llama una celda del cuerpo de guardias. Entonces, estábamos esperando que se decidiera si ratificaban la pena de muerte o si no las conmutaban antes de tomar ninguna opción. Pero ya habíamos abierto un agujero en la celda y lo teníamos cubierto con una toalla, y el agujero nos daba a otra habitación colindante que tenía una ventana que tenía una salida hacia afuera. El caso es que antes de que vino la cuestión esa, pero en el momento ese nos metieron otra gente en la celda y tuvimos una bronca con esa gente que vinieron, y entonces a mí me sacaron y me hicieron pelear con un par de soldados rebeldes, porque decían que habíamos abusado de esa gente, y en ese caso a mí me partieron la mano, y la mano se me puso gigantesca, y bueno, el caso es que conmutan la sentencia, y en una de las fugas más espectaculares que se ha realizado en Cuba, Austin Young pudo irse por el hueco después que nos conmutaron la sentencia, que sabían que no nos iban a fusilar. Tomamos la acción. Yo no me pude ir porque no podía, mi mano me impedía gatear, porque teníamos que después gatear como 500 metros para cruzar la cerca del regimiento. Además que teníamos que saltar por una ventana que estaba como a 10 pies de altura. Y bueno, yo no lo pude hacer, pero Austin sí se fue y llegó a La Habana, y inclusive se encontró con mi querida madre, quien le proporcionó ropa y ayuda, y después entonces él trató de lograr irse, pero a pesar de que vino un periodista desde Miami a tratar de socorrerlo, alguien lo informó
y lo vio y lo identificó y lo agarraron preso y lo volvieron a meter para adentro. Es decir, estuvo libre 3 o 4 días antes de que lo volvieran a agarrar nuevamente gracias a un informante. Pero efectivamente eso sí sucedió. Sobre tu segunda pregunta, que me tuvieron parado tanto tiempo, no, eso no es lógico ni es consecuente. No es así. Y no tiene razón de ser. Pero lo que sí te puedo decir es que la prisión de Isla de Pino fue tremenda, porque ellos llevaron a cabo un plan que se llamó el Plan Camilo Cienfuegos, donde trataban de doblegar el espíritu de los presos, y eso era leña todos los días. Cuando te hablo de leña, porque a lo mejor no entiendes eso en nuestro idioma argentino, No, estoy hablando, claro. entiende, era diariamente golpes, fue de una ferocidad que yo trato de explicar en el libro, porque es casi incontable, hasta el punto de que los presos llegaron a tener un terror tan grande que hasta se llevaba a cabo las automutilaciones para poder evitar la severidad de los trabajos. Fernando, todo esto está en Habana 505 al detalle. 2 preguntas. Primero, en esos 17 años, y hoy viéndolo de atrás, desde acá decís, bueno, en algún momento dijiste, de acá no salgo más, esto no vuelvo nunca muchas más. Veces. Sí. Y la otra es, ¿cómo se sale mentalmente o cómo se sobrevive con cordura, ¿no?, a semejante tiempo en las condiciones que acabas de describir? Bueno, muchas veces pensé que nunca íbamos a salir. Eso es la verdad. Muchas veces nosotros pensábamos que los americanos iban a invadir. Tuvimos la lamentable suerte de que la invasión de Bahía de Cochinos, que también se llama Playa Girón, fracasó. Un fracaso lamentable que fue causado por la intervención del presidente Kennedy, que censuró una serie de bombardeos y limitó la amplitud de la invasión, lo cual determinó su fracaso. De lo contrario, quizás podíamos haber ganado, donde los cubanos pelearon y le hicieron miles de bajas al enemigo que nunca ha sido publicitado. Y bueno, y al pasar los años, pues lógicamente hay veces que uno pierde la esperanza y uno piensa que no va a salir. Con respecto a la cordura, con respecto a mantener el cerebro funcionando durante ese tiempo, yo creo que he tenido mucha suerte, he sido bendecido, primero de todo con mucha salud, gracias a Dios, y no puedo decir que muchos de mis compañeros tuvieron la misma suerte. Hubieron muchos compañeros, muchos hermanos presos políticos que perdieron su cerebro en el proceso, y no solo perdieron su cerebro, perdieron sus vidas, porque fueron muchos los que murieron a través del proceso por distintos motivos y razones y circunstancias, muchas veces provocadas por los propios comunistas y por la ferocidad de las prisiones de Castro, que no solo hablamos de hambre y no solo hablamos de miseria, sino hablamos de maltrato, hablamos de abuso, hablamos de años sin visita, hablamos años sin periódicos, sin información, sin radio, sin saber lo que estaba pasando en el mundo. Eso solo hay que vivirlo. Y todo eso se explica en Habana 505. Por eso son 700 páginas. Por supuesto. Y con mucho detalle, mucho detalle. La última, y tengo muchísimas más, porque el diálogo va disparando y va abriendo más ganas de preguntar muchísimas cosas. Pero te quiero consultar. Leí 2 frases tuyas. Una, perdí mi juventud en las prisiones castristas. Y otra, Castro ganó, yo perdí. En base a esas 2 frases,
Yo te pregunto, y con la madurez que podés hablar hoy, ¿valió la pena? ¿Volverías a hacer lo mismo? Es imposible determinar si yo volvería a hacer lo mismo visto desde el prisma de la edad que tengo, que son 85 años en este momento. Decía un gran amigo mío, decía, pobre del joven que no tenga una mentalidad revolucionaria, pero pobre del viejo que siga teniendo esa misma mentalidad. Así que uno piensa distinto cuando tiene 20 años a cuando uno tiene 80 años. Yo no me arrepiento de lo que hice porque yo hice lo que tenía que hacer. Era mi deber luchar en contra de un sistema que le quitó la libertad a Cuba, que le quitó la libertad y el bienestar a los cubanos. Un sistema que aún en este momento prevalece el hambre, la miseria, la necesidad, el racionamiento. Los argentinos no se pueden imaginar lo que representa un sistema comunista. No se lo pueden imaginar porque ustedes tienen un país tan bello, tan maravilloso, tan abundante de todo, que Dios quiera que lo puedan conservar. Y no me arrepiento. Es verdad, di mi juventud a mi causa, pero no podía dar menos que eso. Estaba dispuesto a dar mi vida y la hubiera dado con gusto. Pero bueno, tuve la suerte de sobrevivir y aquí estoy todavía. Por supuesto. Pero quiero contar la historia. Quiero contar la historia y por eso me he dedicado a escribir. Porque lo que no se cuenta no se sabe. ¿Entiende? Hay que contar para que no se quede en el olvido. Porque es muy fácil olvidar y es prohibido olvidar. Hay que recordar todo lo que sucedió. Imagino que, por supuesto, desde tu liberación, que abandonaste Cuba, hasta el día de hoy no has vuelto. No he vuelto. Ni creo que pueda volver. No creo que sería prudente, digamos. Por supuesto. Me encantaría volver a caminar por Cuba. Me encantaría volver a caminar por las calles de La Habana. Adoro mi país. Esa isla es maravillosa, pero lamentablemente es una isla destruida. Es un país que ha sido golpeado y no están dispuestos a cambiar de parecer. Siguen insistiendo con algo que no funciona. No entienden que no funciona el sistema. No funciona. Punto. Ni va a funcionar nunca jamás. Por sí o por no, la última. Tengo entendido que hay gente que te cataloga como el grano, pongámoslo así, el grano más doloroso para el comunismo internacional. ¿Es así? No lo creo. Yo creo que hay mucha gente que tienen tremendo mérito, inclusive más mérito que yo. Estoy seguro que hay muchos compañeros que tienen historiales maravillosos, que han luchado y han dado todo por combatir el sistema en Cuba. No, yo no creo que yo soy para nada. Yo soy uno más. Uno más. Fernando, un gusto poder compartir estos minutos en vivo, en directo, ¿sí? Unir 9 de julio y Miami, que es donde resides, y agradecer a un amigo en común que ha hecho posible esto, que es Eduardo Pérez Salati, y poder charlar, ¿sí? E invitar a la audiencia a conseguir a través de Amazon también Habana 505 y meterse en la versión de Pruna, la versión del autor, ¿sí? Las 700 páginas un poco resumidas en este breve pero jugoso reportaje. Te mando un abrazo y el gusto de poder haber tenido esta charla contigo. Profundamente agradecido por tu invitación y que se repita. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Y mis mejores deseos para ustedes. Igualmente, un saludo, un placer. Muchísimas gracias.
Ustedes lo vieron y lo escucharon, ¿sí? Habana 505, hay un montón de material en las redes también, lo pueden pedir a través de Amazon, realmente vale la pena la historia en primera persona, en primera persona, no es una novela, a veces la realidad supera a la ficción, a la mejor película, bueno, también es el caso este de Habana 505 con alguien que lo vivió. Vivió de la vida color de rosa, como él lo describió, hasta los infiernos de un cautiverio demasiado prolongado.